Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, como todos sabemos, la crisis de la pandemia global del coronavirus, pues nos ha orillado a implementar nuevas estrategias didácticas para llevar a cabo nuestras clases. Lamentablemente eso nos impide a nosotros, el personal docente, poder estar con ustedes en el aula de manera presencial. Sin embargo, aprovechando las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, entonces vamos a poder nosotros como docentes estar con ustedes a través de herramientas digitales como el maravilloso Blackboard. Por lo tanto, he aquí que estoy ante ustedes, mis estimados alumnos de Comercialización Internacional. Me dirijo a ustedes para, de alguna manera, complementar a través de esta vía, a través de estas videocápsulas, que así les llamaremos, a través de estas videocápsulas con una duración promedio de 25 minutos, detallaré en la brevedad permitible en la clase que nos corresponde a cada sesión, incluyendo obviamente el temario que teníamos pendiente y que seguiremos impartiendo a través de este medio. Por lo tanto, estimado alumnado, en este caso, tenemos por ahí que se había quedado pendiente terminar lo que es el tema de Ley Nacional de Inversión Extranjera. Ustedes ya tienen dentro de sus apuntes todo lo que es la tabla correspondiente a los sectores económicos estratégicos y aquellos sectores económicos no estratégicos, pero de relevancia económica para nuestro país. Ya que tienen ustedes dentro de esos apuntes en donde nos habíamos quedado en las clases presenciales la última ocasión, entonces ahora nos pasaríamos a analizar prácticamente lo que es en sí, cómo ha evolucionado la inversión extranjera directa en estos sectores económicos estratégicos y no estratégicos, pero de relevancia económica en México desde la década de los años 80, cuando éramos una economía fuertemente regulada por el Estado, es decir, cuando prácticamente las empresas transnacionales o aquellos inversionistas extranjeros directos tenían que cumplir con ciertos requisitos de desempeño que el Estado les exigía para poder, por ejemplo, lograr invertir un 49% más de capital accionista o de participación mayoritaria en una empresa o sector económico en México. Claro, en aquellos sectores obviamente no reservados al Estado. Entonces, siguiendo con la explicación de nuestra tabla de cómo ha ido evolucionando la inversión extranjera directa a lo largo de las últimas décadas, comenzaremos con la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1984. En plena década de los 80, con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en aquel entonces, los requisitos de desempeño eran de que si un inversionista foráneo quería tener un capital de participación accionista mayoritario a 49% en alguna empresa o sector económico en nuestro país, tenía que cumplir, acuérdense, con 4 requisitos fundamentales. ¿Cuáles eran estos 4 requisitos fundamentales? 1. Que aquel inversionista extranjero nos transfiriera a nosotros tecnología. 2. Que ese inversionista extranjero, en dado caso, contribuyera a fortalecer las exportaciones mexicanas. 3. Que el inversionista extranjero, en este caso, generara empleo masivo a través de sus inversiones directas. Prácticamente la Ley Nacional de Inversión Extranjera se encontraba en un ámbito muy regulatorio, podríamos decir. Todavía México no se encontraba inmerso en una verdadera globalización de mercados, tal cual el consenso de Washington, a través de las políticas del FMI, lo iba a recomendar años después. Aún faltaban algunos años para que México pudiera entrar en sintonía con el resto de la economía global. Éramos una economía sumamente proteccionista aún en la década de los 80. Entonces, ¿qué sectores económicos estratégicos se encontraban aperturados a la inversión extranjera directa a partir de la Ley de Inversión Extranjera de los años 80, haciendo énfasis en 1984, que fue el año en que se promulgó esa ley? Cabe decir que de los sectores económicos estratégicos prácticamente
todos estos sectores económicos estaban reservados ya sea al Estado mexicano o a empresarios nacionales exclusivamente. Únicamente vimos una apertura tímida en lo que es el sector de transporte aéreo comercial de pasajeros, transporte aéreo nacional comercial de pasajeros, donde se aperturó el sector a empresarios nacionales a través de concesiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con aquellos sectores económicos no estratégicos, pero sí de relevancia económica? ¿Qué pasaba con estos sectores que ustedes ya, estimados alumnos, ya los tienen escritos ahí en su tabla? ¿Dónde se va a ver reflejado el gran cambio? En el sector automotriz. En el sector automotriz es donde se verá reflejado el cambio mayúsculo en la inversión extranjera directa a partir de los 80s. Y no es de extrañarnos, pues precisamente en esa década fue cuando el Estado mexicano empieza a promover la exportación nacional como una manera para quitarnos esa dependencia a la exportación petrolera. ¿Qué mejor que apoyar la exportación manufacturera? Era una política de Estado que empezaba a cobrar gran fuerza a mediados de los 80s. De ahí que Banco Nacional de Comercio Exterior, a partir del año 86, haya empezado a implementar créditos al sector exportador maquilador nacional. Siguiendo con nuestra Ley Nacional de Inversión Extranjera en los años 80, cabe destacar que es en el sector automotriz donde se eliminaron estos requisitos de desempeño y donde entró el capital transnacional hasta en un 100% de participación mayoritaria. A partir de ahí, el sector automotriz nacional ya no dependía de, por una parte, de tener que estar abasteciendo mercado interno con una cierta cantidad de producción de vehículos. Si deseaba el sector automotriz transnacional exportar únicamente, esa era su decisión. Ya el gobierno, el Estado, no va a indicarle que tuviera el sector automotriz que dedicarse únicamente a abastecer mercado interno con su producción automotriz. Ahora va a haber exportación. Y por eso México, a sus raíces como potencia exportadora mundial de vehículos, se remontan precisamente a esta Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1984. Todos los demás sectores económicos no estratégicos de relevancia económica empezaron a aperturarse únicamente a la inversión nacional. Claro, quitando de lado aquellos sectores reservados al Estado. En lo que tiene que ver con vías de comunicación, como lo que es los esquemas Build, Operate, Transfer, a lo que me refiero con construcción, operación, concesión y mantenimiento de autopistas de cuota, aeropuertos, terminales aéreas y terminales marítimo-portuarias, esta infraestructura va a empezarse a concesionar, pero empresarios exclusivamente nacionales, mexicanos, no extranjeros. Aún la ley no lo permitía. Esos cambios se verán reflejados más adelante, ya en el siguiente sexenio, con Carlos Salinas de Gortari, donde se empezará a implementar una verdadera reforma desregulatoria del mercado interno en México, que culminará en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo tanto, en nuestra tabla de Ley Nacional de Inversión Extranjera, siguiéndonos al recuadro correspondiente a la Ley Nacional de Inversión de 1984, prácticamente todos los sectores económicos estratégicos no estaban aperturados a la inversión extranjera directa. Únicamente algunos sectores que no estuvieran reservados al Estado se encontraban aperturados, pero solo empresarios o inversionistas nacionales. Por otra parte, en los sectores no estratégicos de relevancia económica, únicamente será el sector automotriz el que podrá el inversionista extranjero tener una participación mayoritaria a 49% de participación accionista o de capital invertido en un sector económico o empresa nacional. ¿Dónde vamos a empezar a ver reflejado el cambio? El cambio desregulatorio en México se empezará a ver a partir de la década de los 90, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se promulgue la Ley Nacional de Inversión Extranjera, así se dice, tal cual, es la ley que nos rige actualmente, es la ley que sigue vigente hoy en día, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993.
Esta Ley Nacional de Inversión Extranjera, que hoy sigue vigente, ha tenido dos modificaciones, en 1996 y en 1998. Sin embargo, la ley se mantiene, sigue siendo la misma. O sea, no se ha creado otra Ley Nacional de Inversión Extranjera desde aquellos tiempos de 1993. Si analizamos bien la fecha de la promulgación de la Ley Nacional de Inversión Extranjera, que sigue vigente, nos daremos cuenta que se promulgó 4 días antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es obvio que México tenía que estar listo en el ámbito competitivo en materia de inversión y de negocios ante la apertura comercial que venía con la entrada en vigor del tratado el 1 de enero de 1994, con nuestros principales socios, Estados Unidos y Canadá. Todavía en aquel entonces el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea aún era un sueño. Entonces, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, había claro el objetivo muy concreto de crear una ley nacional de inversión extranjera que permitiera hacer llegar la inversión nacional, la inversión extranjera a nuestro país, principalmente de capital estadounidense, y por lo tanto, dentro de la negociación misma del Telecán, hoy llamado TEMEC, recordemos que el Telecán es lo que hoy llamamos el TEMEC o USMCA. Entonces, en este tratado, prácticamente se crea un capítulo llamado Capítulo 11 Telecán, y ese capítulo del Telecán, hoy TEMEC, es reservado exclusivamente a tratar el tema de las inversiones en los países socios del tratado. Por lo tanto, el capítulo que regula el comportamiento de la inversión extranjera directa entre los países socios del Telecán, por ende ahí está México, es el capítulo 11. ¿Y qué nos dice el capítulo 11? El capítulo 11 del Telecán será prácticamente la inspiración, la fuente de inspiración de la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993. ¿Qué nos dice el capítulo 11 del Telecán? Primero, se eliminan todos los requisitos de desempeño a la inversión extranjera procedente de los países socios. Es decir, que al eliminar los requisitos de desempeño, prácticamente ya un inversionista estadounidense o canadiense de nuestros países socios no va a necesitar cumplir con las condiciones que el Estado mexicano le exigía para poder invertir hasta más de 49% de capital en un sector económico o empresa en México que no estuviera reservada al Estado. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en esta tabla? Porque estamos ya en la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993. Ya dejamos atrás la Ley Nacional de Inversión de 1984. La Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993 lo que va a hacer es eliminar de tajo todos los requisitos de desempeño basado esta ley se va a basar, como lo había comentado, en el capítulo 11 del Telecán. Y el capítulo 11 del Telecán nos dice que entre los países socios Telecán no puede haber requisitos de desempeño en materia de inversión. Por lo tanto, la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993 nos va a decir muy claramente que se eliminan todos los requisitos de inversión entre los países socios. Por lo tanto, este requisito de que un inversionista extranjero tenía que contribuir a las exportaciones mexicanas para poder tener una participación más allá de 49%, o que tuviera que transferirle a una empresa nacional tecnología como requisito de ley, o que generara empleo masivo, esos requisitos van a desaparecer. ¿Cuál era el fin de esto? ¿Cuál era la finalidad, el propósito? Que llegara más inversión y que precisamente la detonación de empleo en México se diera a través de una mayor participación de capital directo en varios sectores en México, y no necesariamente a través de forzar u obligar a las empresas, como hoy ocurre por ejemplo en China, donde un inversionista extranjero para invertir en el mercado chino tiene que celebrar un contrato de joint venture o de alianza comercial estratégica con una empresa o inversionista chino. No es el caso en México, ni en Estados Unidos, ni Canadá. Un empresario estadounidense o canadiense que viniera a invertir a México
no necesita establecer una alianza comercial estratégica o joint venture con un empresario mexicano. Es más, no tiene que cumplir con ciertos requisitos de generación de empleo ni requisitos de transferencia tecnológica. En China sí. Entonces, prácticamente nuestra Ley Nacional de Inversión Extranjera le va a abrir las puertas a México para convertirse en la década de los 90 y a posteriori en una economía verdaderamente competitiva en el ámbito global. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a reducir? Aparte de quitar los requisitos de desempeño, va a ocurrir también en la ley misma un cambio fundamental, porque así como lo estipula el capítulo 11 Telecán, el capítulo 11 Telecán también establece que se van a eliminar los controles de capitales, es decir, que nuestros países socios, y esto se va a ver reflejado también en la Ley Nacional de Inversión Extranjera, los países socios no tienen por qué imponer control de capitales, es decir, que si tú como inversionista extranjero en México puedes retirar toda tu liquidez, todas tus ganancias diarias fuera del país y no tienes por qué dejar esa liquidez y esa ganancia dentro de México, únicamente con que pagues tus impuestos correspondientes, IVA, ISR, IEPS, es más que suficiente. No tienes el gobierno no tiene por qué exigirle al inversionista directo que se quede un porcentaje de su liquidez, de su ganancia aquí dentro del país por determinado tiempo. No, porque eso significaría control de capitales. Por lo tanto, la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993 establece en nuestro país que hay libre transferencia de capitales al exterior. Sin esa ley, no habría bancos extranjeros en México, así de fácil. No estaría aquí BBVA, ni Citi, ni Santander, aunque claro, ya hablaremos en su momento que fue por qué el 80% de la banca comercial en México terminó en manos de transnacionales extranjeras. Luego lo platicaremos en otra de nuestras sesiones en videocápsulas, siguiendo con nuestro temario, obviamente. Regresando a la Ley Nacional de Inversión Extranjera, por lo tanto, otra característica es que se permite la libre transferencia de capitales al exterior. ¿Qué otra característica tiene la Ley Nacional de Inversión Extranjera, chicos? Tiene también la cualidad de que se le va a dar al inversionista extranjero socio un trato nacional, es decir, que no tiene por qué el inversionista foráneo pagar más impuestos de los que paga una empresa mexicana. Es decir, que este inversionista extranjero pagará la misma cantidad de IVA, la misma cantidad de impuestos sobre la renta, la misma cantidad de IEPS, Impuesto Especial a Productos y Servicios, aunque claro, en aquel entonces el IEPS aún no existía. Entonces, el inversionista extranjero se le va a dar trato nacional en materia fiscal y en materia jurídica. ¿A qué me refiero con darle un trato nacional en materia jurídica al inversionista extranjero, tal cual lo estipula la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 93? Con ello quiero decir que si un inversionista nacional tiene una controversia con el Estado mexicano, ya sea con un gobierno local, con el gobierno federal o con un particular nacional, este inversionista extranjero puede acudir a 3 instancias: un juez del ámbito local en México, un juez en su país de origen de la empresa transnacional, o bien pudiera dar, si es que se da el caso, acudir al arbitraje internacional. Hay organismos específicos en materia de arbitraje internacional que dirimen controversias, tienen una función como si fueran un tribunal de conciliación y arbitraje, que dirimen controversias entre inversionistas extranjeros y el gobierno, donde estos inversionistas se encuentran con sus inversiones y que por alguna razón este gobierno tiene una controversia con ellos, hizo alguna expropiación, no le respetó algún contrato, o bien falló, considera el inversionista que hubo una licitación amañada. En ese tipo de cuestiones, el inversionista, y lo refleja nuestra Ley Nacional de Inversión Extranjera, el inversionista podrá acudir al arbitraje internacional dado el caso. Eso está contenido en nuestra Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993
y por ende está contenido en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En pocas palabras, podríamos decir que el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un APRI, un acuerdo de protección recíproca de inversiones. Un APRI es aquel documento adicional que se firma cuando celebras un contrato de libre comercio con otro país, si es que el otro está de acuerdo, donde le estás dando certidumbre jurídica a las inversiones que van a provenir del país socio con el que estás firmando el acuerdo de libre comercio. Inclusive, años después, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el TLCUE, a su vez también tendrá un APRI contenido en el mismo, un acuerdo de protección recíproca de inversiones. Por lo tanto, chicos, a partir de los años 90 será cuando empiece a haber cambios en la Ley Nacional de Inversión Extranjera. Ustedes recordarán que en la tabla que hicimos en nuestra última clase presencial tienen una simbología. Van a utilizar esa simbología. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra tabla, en los sectores económicos estratégicos, a partir de la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 93, se van a aperturar en su totalidad hasta el 100% de participación de capital los sectores estratégicos, exceptuando aquellos que estén reservados al Estado mexicano. Es decir, ¿a qué sectores? El sector energético, en ese no va a permitirse la inversión extranjera directa. En el caso de los demás sectores, transporte ferroviario de carga, telecomunicaciones, lo que viene siendo también minería, lo que viene siendo el transporte, el transporte nacional aéreo de pasajeros seguirá reservado a manos mexicanas, pero en lo que tiene que ver con distribución de gas natural y la banca comercial y aseguradoras, se van a ir aperturando en los años 90 de manera gradual hasta alcanzar participación de capital extranjero de 100%, sin ningún tipo de requisito de desempeño como condicionante para que ese inversionista venga a invertir. Entonces, los únicos sectores estratégicos que van a permanecer en manos nacionales hasta el día de hoy, con base en la ley vigente, son transporte terrestre automotor interurbano de pasajeros, transporte aéreo comercial de pasajeros. Esos sectores seguirán reservados a empresarios nacionales. ¿Qué me dicen de los demás sectores? Aquellos sectores de carácter no estratégico, pero de relevancia económica, que ustedes ya tienen ahí en su tabla. Esos sectores sí se van a aperturar todos a la inversión extranjera directa. Así es, todos los sectores quedarán ya para los años 2000 aperturados cada uno de ellos a la inversión extranjera directa hasta en un 100% de capital accionista. Excepto en aquellos sectores correspondientes a infraestructura o vías de comunicación, en particular a lo que es terminales marítimo-portuarias, la concesión será hasta de un 49% nada más. En el caso de terminales aéreas, concesión, operación, construcción y mantenimiento de terminales aéreas, ahí seguirá siendo reservado a empresas nacionales. En el caso de autopistas de cuota, ahí prácticamente va a entrar el capital transnacional hasta en un 100%, ya la ley lo permite. Bueno, de esta manera breve, ustedes tienen los elementos suficientes para poder completar su tabla que tienen en sus apuntes con la simbología que vimos en la última de nuestras clases presenciales. Seguiré en contacto con todos ustedes a través de estas videocápsulas. Que tengan una excelente tarde y seguimos en comunicación a través de esta herramienta Blackboard. Buenas tardes, excelente día.